En medio del desierto de Atacama existe una ciudad que fue abandonada 2 veces. Primero con el fin del salitre y años después cuando se convirtió en un campo de prisioneros políticos. Nos encontramos en Chacabuco, oficina salitrera en el norte de Chile. Esta ciudad fue construida para funcionar en medio del desierto, con casas, escuela, teatro y una vida completa alrededor del salitre. Aquí vivieron miles de personas, familias completas que hicieron su vida en este lugar, lejos de todo. Soy Isra y hoy caminaremos sobre los restos de Chacabuco, lo que fue la salitrera y prisión más grande de Chile. Chacabuco fue una de las últimas oficinas salitreras en construirse y también una de las primeras en quedar vacía. Hoy solo quedan las estructuras y el silencio del desierto. Lo que podemos ver acá era el teatro. La oficina salitrera de Chacabuco tenía un teatro casi en medio de la plaza. Partes del museo que son cosas que se encontraban dentro de lo que esta ciudad en la época donde estaban los prisioneros políticos. Este teatro fue construido en la década de 1920, cuando Chacabuco llegó a albergar a miles de personas en pleno desierto de Atacama. Por estos pasillos no solo se caminaba para ver obras o cine, también se vivieron momentos clave de su historia, especialmente después de su abandono. Hoy, el teatro funciona como museo y conserva objetos originales, casquillos, envases antiguos y ropa de la época, que nos ayudan a entender cómo era la vida aquí. Y desde lo más alto, Chacabuco deja de ser una ruina y se transforma en memoria. Avanzamos en esta ciudad prácticamente en ruinas. Mientras caminamos vemos en las paredes escrito partes de personas quizás en su momento que estuvieron presos en este lugar. No olvidar que fueron ingenieros, fueron profesores, artistas, presos políticos que no les permitían poder salir de aquí. Todo eso ocurrió en el siglo XX y aquí delante de mí se encuentra totalmente en ruinas parte de quizás de lo que fue esta ciudad. Este lugar es inmenso. No se acaba nunca, avanzamos y se puede entrar a cualquier parte y es gigante. En las paredes se ven escritas nombres de familias, nombres de personas. Yo me imagino que es porque en ese tiempo no querían ser olvidados, dejaban su recuerdo, su nombre, su firma. Pero si pueden ver, este lugar es gigante. Cada que entramos hay latas, hay botellas del año en el cual se quedó varado este lugar. Estas eran las casas donde vivían las familias y miren cómo están ahora. Quedan solo las paredes, pero uno todavía se imagina cómo era vivir acá, en medio del desierto. El techo ya está completamente destruido. Se nota como el tiempo y el viento han ido comiéndose todo. Igual es impresionante pensar que aquí hubo mesas, camas, niños jugando, una vida normal. Y ahora caminas por estas casas y lo único que se escucha es el viento. Queremos despedir este video agradeciendo su compañía a través de este contenido.
Queremos que dejen su me gusta, que puedan suscribirse en este canal. Si les gustó el video, dejen su like, puedan compartir el video, puedan compartir el contenido y seguir disfrutando de los videos que nosotros hacemos. Espero que les haya gustado el video de hoy y se viene mucho más, así que no lo olvides, el pasado sigue viviendo aquí. Hasta pronto.